Bien, amigos, bueno, hoy es 7 de marzo de 2016. Ok, vamos a hacer un ejercicio en esta hora. Vamos a hacer algo práctico en relación con un tema que es importante y que guarda relación pues con el descubrimiento probatorio que se realiza por parte de la Fiscalía y que se da inicio con los anexos que debe presentar en ese escrito de acusación, con la audiencia de acusación y posiblemente hasta la audiencia preparatoria y por qué no hasta en el juicio oral cuando de manera excepcional lo puede hacer. Voy a ser dinámico, voy a ser más práctico este ejercicio para que me entiendan ustedes allá, amigos que están sentados viendo este video conferencia. Es decir, vamos a referirnos no solamente a lo teórico, sino también ya a lo práctico. Aquí tengo unos modelos de escrito de acusación y entonces vamos a revisar cómo es que se debe hacer ese descubrimiento probatorio por parte del ente acusador en las diferentes etapas. Vamos a revisar algunas jurisprudencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia para entender un poco esta cuestión. Entonces es la praxis, es el ejercicio práctico que voy a hacer en este audio. Y seguramente usted allá, que es estudiante de las universidades, en la Facultad de Derecho, que está apenas haciendo usted el ejercicio en la clase de su derecho penal probatorio, más que todo, para que entienda un poco más o menos la dinámica de cómo es que se da este descubrimiento probatorio. De igual manera, usted profesional, usted que ya tiene la experiencia, y esto también le puede servir porque le va a dar unos tips para que usted pues entienda un poco más el desarrollo de esta audiencia, que es la del descubrimiento probatorio. Pues bien, aquí tengo dos modelos de escrito de acusación que me ha entregado la Fiscalía. Recuerden, yo soy abogado de la Defensoría Pública, trabajo en la responsabilidad penal para adolescentes. Justamente mañana tengo una audiencia preparatoria, el miércoles tengo ya el juicio oral de otros casos, y vamos a mirar entonces de qué manera, de una manera práctica para que usted me entienda. Mire, este es el escrito entonces de acusación que tengo en mi poder y contiene los requisitos que establece el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Entonces este es un formato que el fiscal llena, se conoce como escrito de acusación. Entonces está conformado pues con el Código Único de la Investigación, está la individualización, en este caso del adolescente, los hechos, y también trae en su cuerpo la calificación jurídica. Entonces, cuando se habla, la norma del artículo 337 dice que el escrito de acusación pues contendrá entonces, primero que todo, la individualización de la persona que va a ser acusada, los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los hechos fácticos tienen que hacerlos o transcribirlos de una manera clara, precisa y concisa, no es farragoso, que no se entienda por aquello del principio de congruencia. De lo que consten los hechos del escrito de acusación tiene que guardar consonancia con la sentencia, de acuerdo pues con el artículo 448 de la ley 906. La calificación jurídica es provisional, porque puede suceder que en el transcurso del debate público pues la cuestión al finalizar en el alegato final puede entonces el fiscal cambiar la calificación jurídica. Ahora, también este escrito de acusación entonces pues trae los anexos. Ahora, los anexos hacen relación entonces a los requisitos que establece la norma del artículo 337, cuando señala pues allí el contenido de la acusación y de los documentos anexos, sobre todo para la parte del descubrimiento probatorio. Está en el numeral quinto cuando dice el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará un documento anexo que deberá contener literal A, los hechos que no requieren prueba, literal B, la transcripción de las pruebas anticipadas que quieran aducir al juicio,
siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. Literal C, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. Literal D, los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación. Literal E, la indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. Literal F, los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Literal G, las declaraciones o las deposiciones. Pues muy bien, entonces esos son los requisitos que contempla pues, el artículo 337 en su numeral quinto, en los literales que acabo de mencionar. Por eso entonces en el cuerpo en un anexo, pues se hace relación entonces a los testigos que aquí dice el fiscal, testigos que se solicitarán en el juicio, documentos que se harán valer en el juicio, y firma entonces el escrito de acusación, el cual ha presentado ya al juzgado para que se reparta, y entonces se cita a la audiencia de acusación, o sea, a la audiencia formal de la acusación, que se ha dicho es por parte de la Corte Suprema de Justicia que es un acto complejo. Es la audiencia conocida como del saneamiento, porque además ahí el artículo 339 advierte que entonces se pueden hacer, cuando el juez le da la palabra a las partes para que haga manifestaciones sobre impedimentos, recusaciones, sobre nulidades, es el momento de hacerlo. También que se refiera a las formalidades del escrito de acusación para que lo adicione, lo aclare el fiscal. De manera que entonces ese es más o menos el escrito de acusación que debe redactar el fiscal. Pero entonces en días pasados, aquí en una conferencia que se realizó el 19 de febrero por parte del Colegio de Defensores Públicos, con un conferencista que se trajo de coordinador de la Defensoría Pública en el Tolima, pues se planteó una discusión y se llegó a un consenso general de qué es lo que debe descubrir la Fiscalía. Entonces tenemos que el artículo 250 constitucional pues establece claramente lo siguiente en relación pues con este tema del descubrimiento. Dice el 250 en su numeral noveno que en el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Y entonces ahí se origina la discusión de si en ese escrito de acusación, si en ese anexo, el fiscal debe presentar o descubrir todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga de noticia, o solamente va a presentar, como suele suceder en algunos escritos de acusaciones, como por ejemplo en este que dice aquí el título del fiscal, dice documentos que se harán valer en el juicio. ¿Hasta dónde entonces es correcto eso? Si solamente los elementos materiales y la evidencia física y los informes legalmente obtenidos que adelantó la investigación, o son de manera general, es decir, todos, como dice la norma constitucional, o solamente aquellos de convicción que se van a dar a conocer pues ya finalmente en la audiencia preparatoria con la enunciación, que es la condición para la admisibilidad o para las solicitudes probatorias, como lo ha dicho pues en diferentes sentencias la Corte Suprema de Justicia. Igualmente entonces el artículo 250 constitucional de que el fiscal debe descubrir todos los elementos, y allí hubo un consenso general ya muy claro de que el fiscal debe exponer en conocimiento en ese anexo de todo lo que fue materia de investigación, no solamente de aquello que va a llevar en su convicción o que en la audiencia preparatoria, cuando lo enuncia, después de que se hace esa enunciación, que la finalidad, lo ha dicho la Corte, es para estipular
hacerla a renglón seguido, se hacen las estipulaciones probatorias, pero suele pasar que muchas veces no todo lo que enuncia el fiscal lo va a solicitar para llevarlo a juicio, solamente aquello que para su teoría del caso resulte relevante en cuanto a la pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Es decir, la norma constitucional habla que entonces en el descubrimiento que se inicia en la presentación del escrito de acusación con ese anexo y que se hace en primera fase en la audiencia de acusación por parte del fiscal, alude la norma constitucional del 250 es a todos los elementos materiales y evidencia física e informes legalmente obtenidos que haya hecho en sus actos de investigación, porque esto también está dado como principio rector en el artículo 15 de la ley 906, cuando dice en el artículo 15 inciso segundo, para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Esto lo repite también el artículo 125 de la ley procesal, cuando dice en su numeral tercero que en el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que le sean favorables al procesado. Este artículo 125 se refiere a los deberes y atribuciones especiales que tiene ¿quién? Que tiene la defensa. Repito, en el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía, incluyendo los que sean favorables al procesado. Es decir que la norma constitucional y el principio rector del artículo 15 como derecho a contradicción y el 125 y entre otras normas que también de la ley procesal advierte, se hace referencia a ese descubrimiento de todos los elementos, no solamente de aquellos que serán de su convicción y que va o pretenda llevarlos al juicio oral. Ese es el punto en el que se llegó en el Consejo General, en esa conferencia que tuvimos aquí en Cali el pasado 19 de febrero del 2016. Entonces, vamos a titular entonces el descubrimiento probatorio. Artículos que se refieren a este tema son el 337, el 339. Ahora, también hay que tener en cuenta pues el artículo 250 de la Constitución Política, el artículo 15 como principio rector del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el 125 en su numeral tercero. El artículo 250 es el numeral noveno, como acabo de citar. Ahora, también aquí es necesario que revisemos unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Para empezar, la Corte Constitucional se refirió en la sentencia C1194 del 2005 en el tema del artículo 344, que es el del descubrimiento probatorio, ley 906. Y allí entonces la sentencia de la Corte Constitucional hace caer en cuenta de que no es en tanto al descubrimiento de todos los elementos materiales probatorios, sino que hace referencia a un elemento material de aquel que la defensa tenga conocimiento y que está en poder de la defensa para que se lo descubra. Porque el deber de la Fiscalía es descubrir todos los elementos, y en ese escrito de acusación, en sus anexos, debe quedar todos los elementos materiales que él recaudó. No solamente aquellos que sean para que lleven o guarden una relación con la convicción, porque en el ente, según el desarrollo jurisprudencial, así se da a entender. Y mire que también en este punto está la sentencia Radicación 25920 del 2007,
o ponencia del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Campín. También hay otra sentencia muy importante que se refiere al descubrimiento ya de la defensa, que de manera excepcional puede hacerlo allí en la audiencia de acusación del artículo 330, cuando advierte el artículo 339 y que dice que la fiscalía puede solicitar que la defensa, para que diga si dice aquí la norma, que solicitarle a la defensa que haga también un descubrimiento si lo tiene en ese momento. Es decir, la fiscalía puede solicitar que la defensa haga un descubrimiento en la audiencia de acusación si a ese momento tiene algo investigado por parte de la defensa. Lo usual es que se haga en la etapa de la audiencia preparatoria en que tiene ocasión la defensa. Aquí es una interesante sentencia que cito cada vez. La sentencia radicación 28847 del 2008, que es componencia del doctor José, es del doctor bueno, ahora les digo quién es el José Luis Quintero Milanés. José Luis Quintero Milanés abordó el tema en esa sentencia de casación de la Corte Suprema, y es un caso precisamente donde el fiscal le dice en la audiencia de acusación que la defensa para que descubra. Entonces lo que se resume allí es que si la defensa tiene algún elemento material probatorio o evidencia física en su poder y no lo entrega, posiblemente entonces en la audiencia preparatoria, al momento de iniciarse la audiencia, la contraparte puede decir que se aplique el rechazo porque no hubo el descubrimiento en caso de tenerlos. La salvedad es que de pronto en ese momento la defensa todavía no los tenga. Pero entonces, ojo con eso, porque el descubrimiento probatorio, pues si bien es cierto, en esencia lo hace es el fiscal en la audiencia de acusación, pero es posible que a ese momento usted como defensor ya haya activado la defensa desde mucho tiempo antes, es decir, cuando se hicieron las diligencias posiblemente de la captura en flagrancia, de imputación y de la medida de aseguramiento. E incluso la misma Corte Constitucional pues, ha dicho que la defensa no solamente se activa desde la captura, sino desde mucho tiempo antes. Desde que tenga conocimiento que se adelanta con el tipo de investigación penal, pues usted activa como como defensor. Y recordemos que ahora el papel es proactivo, pese a que la norma, del artículo 8 de la ley 906 dice que la defensa no está obligada a presentar pruebas de descargo, salvo que las tenga en su poder. Entonces ese es el descubrimiento que se le exige, que si las tienen que hacer un descubrimiento, además porque la Corte Suprema de Justicia ya ha matizado algunas sentencias y en especial pues el papel que tiene de la defensa, que debe ser proactivo, que no debe ser un convidado de piedra, porque ya en este sistema procesal de tenencia adversarial bajo el principio de igualdad de armas, a pesar de que el fiscal tenga el aparato del Estado en sus para que adelanten los actos de investigación, no obstante la defensa también debe activar esa defensa proactiva para elaborar una teoría del caso, una teoría de conocimiento, porque incluso no solamente ya la fiscalía puede redactar en este escrito los hechos jurídicamente relevantes, sino que también puede presentarse alternativamente una teoría por parte de la defensa. Y eso lo dijo ahorita la sentencia 46153 del 2015, radicación 46153 del 2015, componencia de la doctora Patricia Salazar Zarcuella. Los hechos jurídicamente relevantes pues lo presenta en su pertinencia el artículo 275 de la Fiscalía, pero la defensa también puede también activar su defensa y presentar una teoría del caso para demostrarla en el debate probatorio. Y entonces aquí viene lo siguiente, porque es que volviendo al tema del descubrimiento probatorio, entonces yo
debo precisar que sí, el ente acusador debe presentar todos los materiales probatorios y evidencia física y los informes legalmente obtenidos de su investigación. Que ya la defensa entonces se valga de alguno de ellos, puede hacerlo frente a esa situación de la comunidad de prueba. Es decir, todo lo que, por ejemplo, la audiencia preparatoria, cuando se enuncia por parte de la Fiscalía los elementos materiales probatorios, eso condiciona su admisibilidad para que al momento más siguiente, después de las estipulaciones, si se hacen o no se hacen, tiene que la carga argumentativa de demostrar pertinencia, conducencia y utilidad. Pero puede ser que entonces el fiscal enuncie algo pero no lo solicite, porque diga, bueno, yo lo enuncié a fin de estipularlo de pronto, pero como ese no lo va a necesitar para llevarlo a la vista pública, entonces él, cuando se refiere a las solicitudes probatorias, sí tiene la carga y el deber de argumentar pertinencia, conducencia y utilidad, de acuerdo pues a lo que dice la sentencia 46.153 del 2015, que ya lo vimos en otros videos, y hago un reenvío a ellos sobre la audiencia preparatoria, pertinencia, conducencia y utilidad. Pero lo que quiero significarles a ustedes, amigos allá que están sentados, es que cuando se llega a la audiencia preparatoria, pues también puede suceder otro descubrimiento. Puede hacer que entonces en este escrito de acusación se diga por parte del fiscal, por ejemplo, que el estudio pericial queda pendiente porque no le han dado respuesta. El fiscal, ¿cuándo terminan los actos de investigación de la Fiscalía? Cuando presenta este escrito de acusación. Allí terminan los actos de investigación. En la audiencia de acusación entonces va y descubre, como les digo, todos los elementos en general. En esa audiencia de acusación puede pasar entonces que se le exige al fiscal, bueno, háganos el descubrimiento de todos los elementos probatorios. Resulta que veníamos discutiendo de que sería lo más conveniente que el fiscal en esta audiencia de acusación pues haga el descubrimiento completo, no solamente de los que va a llevar al juicio, porque vuelvo y repito, dentro de la comunidad de prueba puede hacer que a mí me sirva en mi teoría del caso como defensor algunos de los actos de investigación que adelantó, sobre todo por ejemplo para impetrar una nulidad de pronto frente al recaudo de algún elemento material probatorio que no haya sido cumpliendo el debido proceso, por prueba ilegal o prueba ilícita, así vio la teoría de derechos fundamentales. Entonces yo me valgo de todos esos elementos que el fiscal, lo más indicado sería que hiciese el descubrimiento, o aparte de esa enunciación, que llegara ojalá el fiscal a la audiencia de acusación con los anexos, es decir, ya de una vez con la carpeta fotocopiada de los posibles entrevistas, de las declaraciones, de los informes legalmente obtenidos, y decirle a la defensa, tenga, le estoy descubriendo. Pero suele pasar que en esa audiencia de acusación entonces llega y al momento de hacer, al finalizar, porque vamos a mirar ahora que la audiencia de acusación, que es un acto complejo, después de referirse a ese tema de los impedimentos, recusaciones y nulidades y sobre si cumple o no los requisitos formales, y les advierto que ahí en la acusación no se discute nada relacionado con la calificación jurídica. Es decir, allí usted no puede decir es que eso es un homicidio culposo, eso no es un homicidio doloso, sino un homicidio preterintencional. No, la carga que tiene en ese momento el fiscal de acusar por esos hechos jurídicamente relevantes le corresponde a él. Nadie, ni siquiera el juez, puede sugerir nada en relación con la calificación jurídica. Esa le corresponde al ente acusador y debe demostrarla en el juicio. Y así sucedió entonces en una sentencia que les recomiendo, que es la 29.994, radicación 26.994 del año 2007, un caso de un porte de armas en la que se les indicó al señor por un porte de armas del 366, si mal no estoy, es porte ilegal porte de armas de uso privativos, cuando aducía el defensor en esa audiencia reclamando que era un porte de armas de defensa personal, o sea, el 365, por aquello del decreto ese de armas y municiones. La Corte en esta sentencia dice que si bien es cierto esa acusación solamente es para que se refiera
de saneamiento, para que se refiera al asunto de los impedimentos, recusaciones y nulidades, y también para que se examinen los requisitos formales del artículo 337, es decir, todo esto de que están los anexos, como por ejemplo, es decir, las declaraciones de los testigos que se van a solicitar con la identificación y con el dato de la ubicación. Y ser muy claro el fiscal allí entonces cuáles serán los documentos y con cuáles va a acreditarlos, con qué testigo de acreditación va a presentarlos. Es decir, tiene que ser muy claro, porque si no, entonces la defensa en ese momento puede hacer algún tipo de observaciones. Pero lo único que no se puede meter es en cuanto a la calificación jurídica, porque esa le corresponde a ese ente acusador. El juez tiene que ser un juez imparcial, no tiene que tomar partido alguno en relación con el tipo penal. Ese tipo penal es el que tiene que demostrar en el juicio el fiscal. Ni la defensa ni los otros intervinientes especiales, llámese Ministerio Público, las víctimas, ni mucho menos el juez, pueden darle una sugerencia o de reclamar de que ese delito es tal o tal, porque entonces se vuelve un juez parcializado. ¿De qué manera él va a resolver en el debate probatorio si él está entrometiéndose en asuntos que tienen que ver con el tema de la calificación jurídica? Pues bien, pero entonces volviendo al tema acá del descubrimiento probatorio, les decía que ese descubrimiento ojalá lo fuera completo, no solamente lo que, como dice aquí, documentos que se harán valer en el juicio, pues descúbrame todos los actos de investigación, porque cuando llegue a la audiencia preparatoria bajo ese asunto de la comunidad de prueba, de que todo lo que se descubra a mí me va a servir como defensor, seguramente si el fiscal en la enunciación que lo advierte, pero yo también, si yo no descubro porque no tengo elementos materiales probatorios, dígase así, que no tengo, por ejemplo, no tengo nada que descubrir, pero entonces sí de lo que descubrió el fiscal, entonces yo voy a ver de qué me puede servir a mí, y puede ser que entonces el fiscal no lo enuncie, porque entonces dice que eso no es de su convicción, y menos entonces va a condicionar la admisibilidad para el juicio. Pues entonces sí lo hace la defensa, debe hacerlo la defensa, si en su teoría del caso advierte que esos que le descubrió allá en la audiencia de acusación le sirve para su teoría del caso. Entonces, ¿por qué? Porque pertenece ya a la comunidad de prueba. Lo que descubra el fiscal y lo que descubra la defensa, cualquiera de los dos, cuando entre en comunidad de prueba en el debate probatorio, eso hace parte del proceso, ya no de las partes. Entonces allí es muy importante y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el fiscal, por ejemplo, cita a un testigo, y entonces después en la audiencia preparatoria lo cogen a usted descuidado y le van a decir que van a introducir una entrevista que sea descubierta ya en la audiencia de acusación para que entre con un testigo de referencia. Y aquí es donde entonces discutía yo recientemente acá con los compañeros en ese debate probatorio y les hice la observación, yo les decía, bueno, pero es que el fiscal debe descubrir lo que es de su convicción para que va a llevar al juicio, pero no, di la sugerencia pero para abrir el debate, y resulta de que pues todos al unísono en consenso general llegamos a un punto en que realmente el debate, el descubrimiento probatorio tiene que ser del fiscal todos los elementos materiales y de evidencia física, que ya después llegue allá en la audiencia preparatoria y él de todo eso que investigó solamente allá enuncie lo que le va a servir en convicción para el juicio oral, es otra cosa. Y así entonces hay una sentencia muy importante que es la radicación 31614 del 2000. La del 2009, 31614 del 2009, del doctor Sigifredo Espinosa Pérez. Esta providencia 31614 a ver si, ahora, espérenme, recuerdo bien porque no estoy seguro si es del 2009 o 2008, pero ahorita miramos. Entonces, esta providencia 31614 fue un caso en el que llegados a la audiencia preparatoria, explico lo primero, explico lo siguiente. En la audiencia de acusación,
Bueno, es un caso donde dos personas se trasladan a Villavicencio para hacer un asunto de un negocio de un ganado. Resulta de que allá los abordan unos sujetos que se hacen pasar por el DAS y los secuestran, los llevan a una finca. En esa finca uno de los secuestrados logra evadir a sus captores y huye, y entonces da aviso a su hermano en Bogotá. Llega la policía allá y efectivamente entonces la persona que estaba custodiando la finca da información, hay un montículo y allí aparece enterrado uno de los que acompañó al señor Perilla, se llama así de apellido Perilla. Luego entonces se captura pues a dos personas que se encuentran responsables, porque el custodio de la finca pues da el nombre de estas personas, y resulta que Perilla, que es el que se las había fugado, pues él se fue del país, lo mismo que el custodio de la finca. Fueron citados entonces como declarantes a llevarlos por parte de la fiscalía como testigos principales, pero cuando llegaron a la audiencia preparatoria, entonces el juez de conocimiento en esa audiencia le dice al fiscal: señor fiscal, ¿usted tiene algo más que complementar? Es decir, en relación con el descubrimiento. Aquí advierto que sí es bien cierto que la sentencia C1194 del 2005 dice que el juez no es un convidado de piedra, además porque en el artículo 337, el 339 dice precisamente que el juez deberá presidir la audiencia. El juez debe ser un juez activo, no un convidado de piedra, que debe verificar que el descubrimiento sea completo. Y sucede en la audiencia de acusación y sucede en la audiencia preparatoria también, donde vuelve a tener un papel importante, lo dice la sentencia 25920 del 2007. El descubrimiento puede entonces, les decía, iniciarse en la audiencia de acusación, pero como les dije, de pronto hay algún documento o algún elemento material probatorio que queda pendiente, y para complementarlo en la preparatoria por el ente acusador puede suceder eso. En lo que no nos pueden sorprender por violación al principio de igualdad de armas y de lealtad es que nos vayan a descubrir un elemento material probatorio que ni siquiera enunciaron en el escrito de acusación. Y entonces resulta de que, volviendo al caso de la 31614, esa providencia dice que el juez de conocimiento entonces le dice al fiscal: fiscal, ¿va a complementar algo más en esta audiencia? Y el fiscal dice: sí, yo tengo dos entrevistas, la de Perilla, que es el que se le fugó, y la del cuidandero de la finca, pero ya no lo voy a introducir a través de un testigo de acreditación, que es el policía que les entrevistó. Allí entonces la Corte Suprema de Justicia, en esta 31614, se refiere precisamente a ese descubrimiento complementario, en el que el juez no es un convidado de piedra y debe verificar que sea lo más completo posible. Lo que pasa es que como Perilla y el custodio, que es de apellido Castillo, si mal no estoy, Castillo y Perilla, habían sido citados como testigos para declarar en el juicio, pero como estos señores se desaparecen, porque el uno sale del país por amenazas y el otro también, que estaba protegido como testigo por parte de la fiscalía al custodio de la finca, ellos no van a ir a juicio, y entonces entran como unos testigos a través del testimonio de referencia a que se refiere el 438, pero debe existir entonces una justificación. Y pasa entonces que en la preparatoria pues sucede esto que les comento: las dos entrevistas entonces se descubren, lo mismo que el informe policial. ¿Y quién va a introducir eso? Entonces el policía que había sido citado como testigo por allá en el escrito de acusación. Pues la cosa se endereza. ¿Por qué? Porque en el escrito de acusación sí se advirtió que no se había descubierto esas entrevistas en la acusación, sino que se hace en la preparatoria. Pues dice la sentencia 31614 que está bien, que el juez no es un convidado de piedra, a pesar de que de todas formas allí la defensa incluso no se opuso a ello, sino que por el contrario solicitó y pidió como testigos comunes a los dos testigos, pero esos no fueron a juicio por aquellas razones que ya acabo de explicar. Luego entonces entraron como testimonio de referencia, porque en la preparatoria pues justificó el ente acusador
que no los podía llevar por alguna de las razones pues, que señala el artículo 438. El hecho es que entra al juicio y mira que esta sentencia 31614 también allí refiere el tema de el valor que tienen esas actas que hacen en reconocimiento fotográfico. Me está pasando lo mismo aquí. En este escrito de acusación entonces hay un informe de un investigador contra uno de los menores que para individualizarlo entonces hicieron un álbum fotográfico y una víctima reconoce al joven, al adolescente. Pues entonces está llegándome, y mañana que tengo la preparatoria me está llegando ya este escrito de acusación y me descubren, y resulta que ahora el fiscal le descubre a usted es en un CD. Un CD es lo que le entregan a usted, ya no le entregan el papel en físico material, sino que le dan el CD. Revise el CD y míralo en su contenido, que fue lo que le descubrió. Dentro de ellos habla de unos elementos, de un informe de investigación de policía judicial y dice anexos, pero esos anexos no me los han descubierto. Podría entonces aplicar mañana en la preparatoria y decir, de acuerdo con el artículo 346, que el rechazo, porque aquí en este CD no aparecen sino el informe, pero no los anexos. Entonces habría un rechazo por el no descubrimiento completo que debió haber hecho el fiscal. Les decía entonces que la Corte, en este tema de las actas de esas actas en la que se hace un reconocimiento en álbum fotográfico, la Corte en esta sentencia 31614 vuelve otra vez y trabaja el tema sobre ese valor. Dice la Corte en palabra más palabra menos que el reconocedor tiene que ir al juicio oral, al debate público, a hacer el ejercicio de dar fe sobre ese reconocimiento. Resulta de que muchas veces llega el fiscal y hace un reconocimiento fotográfico. Bueno, capturan a la persona y lo que debería hacerse, de acuerdo con el artículo 352 de la ley 906, es un reconocimiento de fila de personas. Pero ni aún así eso tiene tal validez, a no ser que se quieran entrar como un testigo de referencia. Ojo con eso. A no ser, dice la Corte Suprema. Y entonces hay una sentencia que las invito a que se la lean, que es el radicado 26276. Esta es del año 2007, del doctor Álvaro Pérez Pinzón, en el tema pues del valor que tienen esas actas de esos registros fotográficos. Esos per se, por sí solo, no tienen ningún valor. Ni siquiera el policía que entre al juicio, él va a decir, bueno, sí, yo voy a... Él lo único que da es las condiciones de validez de que se realizó la diligencia, pero él no puede dar constancia de decir, no, sí fue que la víctima reconoció allá al señor. No, solamente requisitos de validez. Ojo con eso, si entra el policía que hizo la entrevista, el reconocimiento, hizo el álbum de fotográfico, pues él explicará cuántas fotos fueron las que se tomaron, que tienen que ser parecidas, tal como dice el 352. Pero entonces ese policía judicial solamente da certificación de la validez del acto. Pero por sí solo no sirve, porque tiene que ir el reconocedor al juicio a decir, sí señor, ese señor que está sentado allá fue el que yo reconocí. Entonces, de todas maneras, hay que tener mucho cuidado con eso, y resulta de que puede suceder entonces que se haga el reconocimiento fotográfico, pero además que se capturó la persona y entonces le hicieron el acta de reconocimiento en fila de personas. Aún así dice la Corte que no es suficiente, que tiene que ir el reconocedor al juicio oral. Y entonces aquí les digo, ¿por qué les digo esto? Porque es que en la preparatoria pasa esto que les estoy diciendo sobre ese descubrimiento, y entonces la pelea la tiene que dar uno allí cuando entra en cuanto a la exclusión de ese elemento material de prueba, de acuerdo con el artículo 360. Recuerden que la audiencia preparatoria es una diligencia de depuración de lo que va a ir al juicio oral. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a ese punto de esas actas de reconocimiento fotográfico, que muchas veces quieren es introducírsela a través de un testigo de acreditación, o sea, quien hizo la diligencia como tal de reconocimiento, pero no va a la víctima. Y entonces hay que tener en cuenta que ese es un valor, porque tiene como testimonio de referencia, pues tiene un valor menguado de acuerdo con el 381, porque no se puede dictar sentencia única y exclusivamente con base en prueba de referencia. Es un valor menguado, es una tarifa legal negativa.
en cuanto a la prueba, porque nuestro sistema es un sistema procesal de libertad probatoria de acuerdo con el 373. Cualquier medio probatorio que sea lícito sirve pues para demostrar la responsabilidad, la individualización de la persona, todo lo que tiene que ver en relación con la pertinencia del artículo 375 de la ley 906. Es decir, lo que directa o indirectamente dice se refiere a los hechos, a la responsabilidad, y también, como dice que la norma, que los elementos materiales probatorios pues son pertinentes cuando lleven a establecer más probabilidad o menos probabilidad alguno de los hechos o circunstancias relativas al delito, o también o también en relación con la declaración para la impugnación de credibilidad de un testigo o de un perito. Entonces ahí se circunscribe en esa audiencia preparatoria. Pero entonces mire que el descubrimiento probatorio puede suceder entonces de varias formas. Una, cuando se presenta el escrito de acusación en los anexos. Antes de que llegue usted a la audiencia de formulación de acusación, usted debe tener ese escrito de acusación en su poder. Es lo normal que debe usted llegar a esa audiencia preparado y conociendo el escrito de acusación. No lo deje para que llegue a la audiencia de formulación en la que le van a preguntar: ¿usted tiene el escrito, señor defensor? Pues que no lo tengo. ¿En qué momento usted lo ha estudiado? Si no lo ha tenido, tiene que pedir un receso para poder entonces establecer si va a interponer algún tipo de impedimento, recusación o nulidad, o en relación con los requisitos formales del artículo 337. De lo contrario, pues entonces ¿en qué momento lo va a hacer? Entonces, lo ideal también sería, pues posiblemente, de que antes de llegar a la audiencia de acusación, en estos anexos vinieran entonces en físico los documentos que hacen parte del descubrimiento. El CD que ya tengo aquí en mi poder, que lo haya revisado usted. ¿Para qué? Para que llegue usted a esa audiencia de acusación ya pilosamente y diga: bueno, listo, pues entonces yo ya sé que aquí hay de pronto una causal de impedimento o de recusación, porque no es competente. Un ejemplo, puede ser que esa competencia no es del juez de conocimiento, sino un juez especializado, como en el caso de esa sentencia de la 26994 del 2007, que se decía que no, que eso era un porte de armas de uso de defensa personal y no de uso privativo. Entonces, si es de defensa personal, pues uno es el competente, y si es de la privativa de la Fuerza Armada, pues es un especializado. Entonces ahí cambia la competencia. Pero si usted no tiene claro eso, ¿de qué manera entonces va a interponer por falta de competencia? También era el asunto de las nulidades. ¿Qué tal si, por ejemplo, en ese descubrimiento probatorio que usted ya tiene en su poder, y usted dice: bueno, pero es que esa acta, ese registro de álbum fotográfico, por ejemplo, tiene que ir allí también pues con las fotos, de cuántas fotos es que utilizó, y que tiene que cumplir con unos requisitos, como por ejemplo que se parezca más o menos a la persona que va, que tiene que también cumplir con unos requisitos de validez, cuál es la presencia del Ministerio Público, unos requisitos formales que exige el artículo 352. De no cumplirse eso, entonces ya hay una situación que puede estar para después, de pronto ya en la preparatoria, decir: bueno, por una exclusión por ilegal o por ilícito, o por una nulidad, porque de pronto violó el debido proceso. ¿Qué tal si es de contera? Estamos encontrando que es una prueba ilícita porque viola derechos fundamentales. Entonces coge usted la sentencia la sentencia 3591 del 2005, la magistrada es Clara Inés Vargas Hernández, en el sentido de que ahí se trata todo el tema de las pruebas ilegales y las pruebas ilícitas. Recuerden esa sentencia de CU 159 del 2002 del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, el caso del miti-miti aquí del ministro Villamizar, y un asunto acá que sucedido con un locutor, un periodista aquí de Cali, el asunto del miti-miti. Entonces ahí surge un desarrollo jurisprudencial importante en cuanto a la prueba ilícita y prueba ilegal, y entonces esos son asuntos que uno debería conocerlos para que, ya conocido ese descubrimiento probatorio, entonces no llegar con los pantalones abajo, excúseme la expresión, porque si llegamos a la audiencia de acusación y apenas nos van a... ¿Qué sucede en la audiencia de acusación? Señor defensor, que le hagan el descubrimiento, entonces le dije: sí, tiene 3 días para que vayan ante el fiscal, y entonces le entregue el fiscal. Entonces van al fiscal y le entrega entonces el CD y listo.
qué bueno sería que uno tenga ya en su poder ese descubrimiento con los anexos, que ya llegó con sus anexos, usted llega a esa audiencia de acusación conociendo el contenido de lo que tiene que descubrir. Es que los 3 días que dice la norma allí, y esa era una discusión que teníamos en cierta forma con otros defensores, en el entendido de que el 344, cuando habla del descubrimiento probatorio, dice que inicio el descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A ese respecto, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, pues, exhibir o entregar copias según se solicite con un plazo máximo de 3 días. Esta sentencia aquí la tocó este artículo 344 la tocó la C1194 del 2005. Se da a entender que esos 3 días que le están dando allí es pero para que le entregue ese plus, es decir, que dice aquí que le diga a la fiscalía que le entregue o a él o a quien corresponda de un elemento material probatorio específico, no del general. Y se enojan entonces los jueces de conocimiento en esa audiencia. Se habla de un descubrimiento específico, porque se sobreentiende que el fiscal ya lleva en sus anexos el descubrimiento general de todo lo que fue materia probatoria. Que la defensa entonces llega ya a decirle, no, mire, pues es que él descubre lo que tiene allí con sus anexos, pero yo digo, bueno, yo sé que el fiscal tiene un elemento material probatorio que me sirve y no me lo está descubriendo, que me lo descubra entonces ahí sí tiene los 3 días para que vaya ya a la fiscalía y lo reclame, pero se hace a la inversa. Entonces apenas se hace el descubrimiento en general y entonces se deja de lado ese descubrimiento específico como si nada pasara allí, y lo estamos malinterpretando o le estamos dando un sentido que no es el correcto, porque la verdad es que el descubrimiento del debate, del todo el proceso, de todo lo que fue materia de investigación, ya debe venir en los anexos, en el escrito de acusación. Llegado allá el fiscal entonces lo descubre, pero la defensa, lo que sería ideal es que ya la defensa lo tenga en su poder cuando llegue a la acusación, y que entonces diga, bueno, pues es que aquí no está descubriendo uno que yo sí sé que lo tiene en su poder el fiscal, entonces entréguelo, descúbralo. Entonces los 3 días para que lo hagan. Pero entonces normalmente lo que hacemos es, no, tiene 3 días, entonces váyase allá a la fiscalía para que le entregue, y llegamos allá y entonces el fiscal descubre. Ya con eso entonces nos vamos a la audiencia preparatoria y allí al inicio decimos, bueno, ¿qué fue lo que no descubrió? Entonces le pedimos el rechazo del 346. Al inicio dice la audiencia preparatoria que si hay alguna manifestación en relación con ese descubrimiento, y especialmente el que sucedió fuera de la sede, dice el artículo 355 que se refiere a la audiencia preparatoria. Después viene entonces la anunciación, y la anunciación es sencillamente para dar lugar al paso siguiente, que es las estipulaciones probatorias, porque puede suceder que al enunciar entonces se estipule con la defensa algún elemento material de probatorio que no se necesite discutir en juicio, o que es un asunto que va a resultar farragoso. Que yo sepa que entonces no es necesario discutirlo en juicio oral, entonces pueda estipular ese hecho. Y después vienen todas las solicitudes probatorias con su carga argumentativa, y ahora sí entonces hay que explicar cuáles son las razones de pertinencia, conducencia y de utilidad, de acuerdo pues a esa sentencia 46153, que aclara que una cosa es la pertinencia, que en relación con la pertinencia sobre elementos materiales que tengan conocimiento directo, que esos son de menos exigencia que los indirectos, porque entonces los indirectos sí tienen que tener una carga más de argumentación, que una cosa es la pertinencia del 375 y otra cosa es la conducencia, que otra cosa es la utilidad, y que entonces el 376 se dice que todos los pertinentes son admisibles, salvo 3 o 4 casos allí por escaso valor probatorio, por dilación, etcétera, etcétera. Pero hay que tenerla clara. Y después entonces viene lo del 360, que es para establecer si se pide una exclusión por el asunto de la prueba ilegal o prueba ilícita, y en fin, ya después el juez resuelve y allí entonces ya toma las decisiones. Pero fíjese bien que esa audiencia de depuración es una audiencia que es de mucho estricto cuidado, y que hay que llegar allá pues obviamente que teniendo todo claramente qué fue lo que se descubrió por parte del ente acusador.
Entonces, para ya ir precisando, entonces el descubrimiento no se inicia solamente desde la audiencia de acusación, sino que puede continuar en la preparatoria. Y mire lo que pasó entonces en la 31614, en la que pues se aclaró allí de que el juez incluso fue el que pidió que si tenía algo para complementar, pero no es para adicionar, que es muy diferente, porque entonces es algo que viene, que ya sabiendo que los actos de investigación culminaron con la presentación del escrito de acusación, siguen los fiscales investigando. Y entonces llegan a esa audiencia de acusación, y aquí hay otra cuestión que la analizamos acá en una conferencia el 4 de marzo por parte de un grupo especial de apoyo a la Defensoría Pública en la Universidad Libre. Y entonces se decía, por ejemplo, de que normalmente algunos fiscales llegan en la audiencia de formulación de acusación, y entonces llegan allá, sí tengo algo más que adicionar, y entonces ya empieza allí a incluir datos y elementos materiales probatorios y evidencia física, informes legalmente obtenidos que ni siquiera los había dicho allá no los había hecho en el escrito de acusación, no los había descubierto en el escrito de acusación. Hay que tener cuidado entonces que esas adiciones complementarias, pues no, como en ese caso, que no han sido descubiertas o que no era materia que debió quedar claro en el escrito de acusación, por ejemplo, decir tal documento, pero no está todavía en mi poder, lo haré presentar en la audiencia de preparatoria, puede suceder. Entonces ahí lo complementa. Es muy diferente complementar algo que todavía está por llegar, pero no de actos de investigación posteriores al escrito de acusación, porque eso sí no es posible debido a que la Fiscalía cumple con su papel de investigación hasta la presentación del escrito de acusación. Muy diferente a lo que establece el inciso final del 344 sobre prueba sobreviniente, que eso es otra situación muy diferente. La prueba sobreviniente, en cuanto a que puede suceder que para los fines de la investigación resulten relevantes, como dice el artículo 344, que dice, por ejemplo, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio de evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oída las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decide si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Y aquí complemento algo que también suele pasar de acuerdo con las solicitudes probatorias del 357, porque resulta que el 357 dice en el inciso final: excepcionalmente agotadas las solicitudes probatorias de las partes si el Ministerio Público tuviera conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiera tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. Hay que tener mucho cuidado con esto. El Ministerio Público entonces es de las que no dice la norma, el Ministerio Público tuviera conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiera tener esencial influencia, pero que tiene que haber sido descubierta, que es diferente, pero que la descubrió el fiscal, pero resulta que el Ministerio Público dice, hombre, pero el fiscal no la anunció, no la solicitó. Entonces puede hacerlo, porque fue de las descubiertas, que tenga incidencia. Entonces esa sería una solicitud probatoria excepcional del Ministerio Público como interviniente especial, porque normalmente entonces en la solicitud probatoria lo hace el fiscal, coayudado por el representante de la víctima, porque el conducto regular es a través del fiscal. Ya lo ha dicho la sentencia C209 del 2007 y 454 del 2006 en relación pues con el tema de las víctimas. Entonces ese descubrimiento es una cosa, la prueba sobreviniente, volviendo atrás al punto en la que de pronto en el juicio puede aparecer algún elemento material probatorio que sea de especial incidencia en las resultas del juicio, y puede entonces dar lugar a ella con unas condiciones excepcionalísimas que ya la Corte Suprema de Justicia ha definido muy claramente. Entonces miren bien que hay que tener en cuenta, y ahorita ya pues en este ejercicio práctico, de acuerdo pues en lo que hemos venido analizando aquí en algunas conferencias en Cali, la del 19 de febrero, de ahorita del 2016 por el Colegio de Abogados Defensores Públicos, y recientemente la del viernes pasado, el 4 de marzo, en la Universidad Libre, que tuvimos pues por el Grupo Especial de Apoyo a la Defensoría Pública, en la que se precisa. Entonces les decía yo que pilas con ese asunto de las adiciones al escrito de acusación, que no puede suceder que muchas veces
la Fiscalía le presente adiciones al escrito de acusación que no ha sido, ya pues se le pasó su fase procesal de actos de investigación que culmina con la presentación del escrito de acusación. Entonces, ¿qué otra cosa diferente a lo que sucedió en la 31614 que complementó, pero esas dos entrevistas y ese informe con quien lo iba a introducir, del policial con el que iba a acreditar esas dos entrevistas para que entrara como prueba de referencia, pues sí, en el escrito de acusación se habían dicho que fulano y sultano iban a entrar a juicio. Que lo que pasa es que en la audiencia preparatoria, pues el fiscal dijo: yo no voy a llevar a esos dos testigos porque no los encontré, no los tengo presente, y entonces argumenta de acuerdo con el 438 para que entre como prueba de referencia esas entrevistas. Las entrevistas entonces de las declaraciones anteriores al juicio oral, que van pues como medio de prueba, teniendo en cuenta esa decisión que tomó la sentencia 46153 del 2015 en ese punto. Es casi que pues es casi necesario que nosotros revisemos muy detenidamente las decisiones de la Corte Suprema de Justicia para pues precisar entonces puntualmente este tema del debate probatorio, ¿no? A ver si por aquí tengo la sentencia 31614 que estoy haciendo alusión. A ver, está, bueno, no preciso aquí, pero otra importante decisión es la 36566 del 2012, ¿no? Esa de José Luis Bustos Martínez, lo mismo que la sentencia 35130 del 2011 de Julio Enrique Socha Salamanca, en materia pues del descubrimiento probatorio, sobre todo en lo que sucede en la audiencia preparatoria. Bueno, ahí de todas maneras ustedes verifiquen por Google 31614, entonces, para que revisen esa sentencia importantísima de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, de esta manera entonces dejamos aquí este tema sobre el descubrimiento probatorio. Después entonces vamos a mirar esto de prácticamente sobre si la audiencia de acusación, de formulación de acusación, que es un acto complejo. Pero pues entonces vamos a ver, revisar de pronto algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la que, por lo menos en la 26994 del 2007, que es tan interesante, sobre el que dice que la audiencia de formulación de acusación es la del saneamiento, que es la audiencia compleja, por aquello de los hechos fácticos que no deben de ser farragosos, sino que deben de ser muy claros, en un lenguaje comprensible y claro, como dice el artículo 337. No hechos farragosos, porque entonces eso mina la defensa, porque puede generar una causal de nulidad por aquello de violación al principio de congruencia. De lo que se dice en los hechos fácticos, entonces tiene que haber congruencia, porque el fiscal solamente podrá entonces, como dice, se puede dictar sentencia de lo que, habiendo correspondencia, dice el artículo 448, ya para finalmente terminar, que el 448 habla del principio de congruencia, entonces que indica que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Pues con eso entonces. Bueno, muy bien amigos, hasta aquí. Espero que les sirva este ejercicio práctico. Vamos a hacerlo así. Me gusta esta parte más didáctica, digámoslo así, para que entonces entendamos un poco de acuerdo a la praxis. Dale clic si te gusta, no te olvides, compártalo. Este es un canal didáctico. Tomen apunte, lean esa jurisprudencia. Recuerden que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, pues ya se ha decantado, se ha dicho muchas veces que ellas hacen parte del imperio de la ley y que obligan a los operadores, a los funcionarios. Es decir, si bien estamos sujetos al imperio de la ley, pero los criterios auxiliares, en este caso las decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, son criterios auxiliares pero como les digo, 3 decisiones sobre el mismo punto de casación penal de la Corte Suprema de Justicia
resuelven casos análogos y son de imperativo cumplimiento, a no ser que usted, pues el funcionario, pues argumente lo contrario. Pero de todas maneras, la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sirven para que tengamos seguridad jurídica. Bueno, muy bien, nos vemos. Ok.